Lo que dice Génesis 2, 24 y 25. Vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar Génesis 2, 24 y 25. Vamos a leerlo, hermanos, nuevamente. Y vamos a retomar ese estudio que empezamos hace algunas, creo que 2 meses. El mes anterior se fue en la casa del hermano Jorge y la hermana Paola. Pues ahí el hermano Manuel tuvo la oportunidad de compartir el mensaje. Ahora me toca nuevamente a mí. Así que Génesis 2, 24 y 25, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, decíamos la clase anterior que cuando leemos Génesis 2, 24 al 25, algunos principios para tener un buen matrimonio son vistos ahí. Y esos principios permiten ver cuál es el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de que el primer principio que se puede distinguir ahí es lo que dice al principio de la lección o de este pasaje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El primer principio que vimos es que el plan de Dios en el matrimonio es que el hombre se separe de su familia para venir y formar una nueva familia. Ese es el primer propósito. Entender que el matrimonio ha sido establecido por Dios para que haya una nueva familia, para que 2 familias que se formaron de manera diferente y formaron a 2 personas diferentes, bueno, vengan a coincidir en una nueva familia que tomará parte de una y parte de otra para tener una nueva familia. Ahora, ese es el plan de Dios, que haya esa separación de la antigua de familia. Pero decíamos que al separarnos de la familia a la que pertenecemos, no significa que olvidamos nuestras responsabilidades que tenemos para con nuestros padres, no significa que debemos dejar de respetarles, o que debemos dejar de amarles, o que debemos dejar de atenderles. Eso es una responsabilidad que no perdemos mientras nosotros estamos vivos y mientras tenemos a nuestros padres. En realidad lo que significa eso, hermanos, es que debe de haber una separación física, una separación económica y una separación emocional de nuestros padres. Así que debemos entender eso. Pero luego empezamos a hablar de un segundo principio que vemos ahí. Y el otro principio tiene que ver con que Dios desea que tengamos un matrimonio permanente. Es decir, está hablando de la permanencia en el matrimonio. Y creo que ahí fue donde nos quedamos platicando aquella ocasión. Fíjense cómo dice otra vez Génesis 2, 24 y 25. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los 2 una sola carne. Dejar y unir. Dejar y unir. Pero esto también puede ser todavía visto de una mejor manera cuando leemos Mateo 19:6. ¿Qué dice Mateo 19:6? Vamos a buscar en la Biblia, hermano. Vamos a leer Mateo 19:6. El que lo tenga primero lo lee. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok. Esa frase es importante que dijo el Señor. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sin embargo, hermanos, nosotros en nuestros días vemos constantemente que los matrimonios se deshacen. Ahora es muy fácil ir y buscar terminar con el matrimonio, simplemente yendo ante la autoridad y pedir que nos queremos divorciar. Sin embargo, hermanos, fíjense cómo Jesús dice ahí que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Cuándo es que Dios junta a un hombre y una mujer? Bueno, no es en la relación sexual, no es cuando toman la decisión de convertirse en marido y mujer, sino cuando van ante un juez civil y firman el acta de matrimonio. Desde ahí Dios une a ese hombre y a esa mujer. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Escritura dice que no hay autoridad sino la que ha sido establecida por Dios. Y aquel que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Así que nuestra autoridad, hermanos, ha determinado que cuando firmamos el acta de matrimonio es entonces que un hombre y una mujer son o están oficialmente casados. Ahí es el momento en que Dios une al hombre y a la mujer, cuando firman esa acta de matrimonio. Bueno, entonces lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.
En realidad Dios odia el repudio. Dios odia el divorcio. Dios no desea que nosotros nos divorciemos. Puede haber alguna enseñanza adicional de Jesús, de hecho la hay con respecto a esa separación que puede existir. Pero llama la atención que Jesús también dice, en el verso, es el 19, 7 y el 8, dice, mas al principio no fue así. ¿Cuál es el principio? El principio, hermanos, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los unió en ese matrimonio, en el principio Dios no pensó que esos matrimonios que se estaban formando se disolvieran. Por lo tanto, hermanos, la mentalidad con la que nosotros hoy debemos de ver al matrimonio es con una mentalidad de permanencia. Nosotros que ya estamos grandes y tenemos a nuestros hijos en edad de casarse, o los que tienen sus hijos pequeños los tendrán en algunos años, debemos enseñar esto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Que cuando ellos decidan casarse, es casarse para toda la vida. Que en realidad, en el plan de Dios, no está que el matrimonio se termine. En el plan de Dios está que una vez que los une el matrimonio, el hombre no los separe. En el plan de Dios está lo que fue al principio. ¿Y qué fue al principio? Que el hombre y la mujer se unieran para siempre. Por lo tanto, hermanos, este es el segundo principio que se establece ahí en Génesis 2, 24 y 25. El principio de estar unidos hasta que, hermanos, la muerte separe al hombre y a la mujer. Ahora, sin embargo, decíamos esto también en la otra ocasión, ¿cómo hacer o cómo lograr para que un matrimonio sea permanente? ¿Cómo lograr eso? Decíamos, bueno, hay varias cosas. Una primera cosa que podemos hacer es entender, que la pareja entienda que el amor es cuestión de decisión. Que el amor, aunque involucra las emociones, siempre estará de por medio también la decisión. Nosotros decidimos a quién amar, decidimos quién sería nuestra esposa, y decidimos eso y necesitamos mantenernos en esa decisión. Jesús, hermanos, dio la prueba más grande que hay acerca del amor. Un amor incondicional, un amor que no depende de la persona a la que se ama, sino que depende del que decide amar. Jesús decidió amarnos y dio su vida en rescate por nuestros pecados, demostrando así que nos ama. Note usted que nosotros no pedimos que se nos amara. Note usted también que tampoco Jesús vino a morir por las personas que le aman a Él. Jesús vino a morir por todos, y no importa que las personas le amemos o no, Él decidió morir por nosotros. El apóstol Juan dijo, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. El amor de Cristo es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor, hermanos, en el cual Él entregó todo por nosotros. No es cuestión de merecimientos. Por lo tanto, ese es el tipo de amor que debe de imperar en el matrimonio. Cuando hay ese amor, hermanos, entonces el amor se convierte en una cuestión de decisión, no en una cuestión de emociones. Todos los matrimonios que se forman en base a las emociones, cuando las emociones son afectadas, y estas tarde o temprano serán afectadas en cualquier matrimonio, hermanos, entonces ese matrimonio se disuelve. Porque el amor que había solamente estaba basado en la emoción, pero no en la decisión. Así que hay que pensar eso. También, hermanos, esa permanencia se va a lograr cuando la pareja se compromete a tener una unión permanente. ¿Sí? Nosotros debemos, hermanos, de estar comprometidos con eso. A estar unidos hasta que seamos viejitos. Hasta que tengamos que darnos la mano el uno al otro, ya no porque quieramos ahí estar acaramelados, sino porque si no me das la mano me caigo. ¿Sí? En realidad, hasta ese punto hay que comprometernos con eso. Hermano, usted y yo tal vez pensemos, bueno, tenemos hijos y nuestros hijos van a ver por nosotros, ¿quién sabe? En realidad, lo único que tienes para que vea por ti es tu esposa. Lo único que tienes para que vea por ti es tu esposo. Él es el que va a estar contigo hasta el final. Él es el que va a llegar contigo al final de la carrera. Nuestros hijos se casarán y se irán, y tal vez nos verán, pero tal vez no. Tal vez ellos tendrán la disposición de atendernos, tal vez no. No vamos a poderles obligar a que hagan eso. Claro que nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de ver por ellos. Es nuestra responsabilidad. Dios quiere que lo hagamos así. Pero puede ser que ellos decidan no.
¿Y qué nos va a quedar? Bueno, a Joel solamente le va a quedar Juani. Y a Juani solamente le va a quedar Joel. ¿Sí? A Carlos solamente le va a quedar Diana. Y a Diana solamente le va a quedar Carlos. Y ojalá, hermanos, que Dios nos permita llegar hasta viejitos, vivos, con salud. A lo mejor ya no vamos a poder ni hablar. Pero hermanos, vamos a tener ahí a nuestro cónyuge que va a estar con nosotros. Por eso cuando los cristianos, hermanos, cuando los matrimonios en general se comprometen con una unión permanente, una unión que pueda durar hasta el final de la vida, hermanos, ese matrimonio va a ser exitoso. ¿Sí? Ahora, también, hermanos, esa permanencia del matrimonio se va a lograr cuando el amor es a prueba de todo, o cuando el matrimonio tiene un amor tan comprometido que está a prueba de muchas cosas. Por ejemplo, he dicho esto en otras ocasiones, usted lo ha oído, lo voy a repetir. La permanencia en el matrimonio se logra con un amor a prueba de idealismos, por ejemplo. ¿Qué es el idealismo? Decíamos cuando nos formamos un ideal de nuestra pareja y ese ideal no se puede alcanzar. ¿Sí? Como hemos dicho antes, generalmente, hermanos, nos casamos enamorados y por ese mismo enamoramiento no alcanzamos a ver los defectos que la otra persona tiene, que nuestro cónyuge tiene. Y los descubrimos con el paso del tiempo. ¿Sí? Y a veces cuando se descubren esos defectos, hermano, entonces llegamos a la conclusión, pásale, pásale para que se acomode. Sí, está bien, así Y llegamos a la conclusión de que esa no era la persona con la que nosotros soñábamos vivir el resto de nuestras vidas. Pero ya estamos ahí, ya estamos ahí. Bueno, se necesita, hermanos, tener ese compromiso, ese amor a prueba de el ideal. Porque tarde o temprano ese ideal que tenemos de la otra persona se va a romper, se va a deshacer. Porque vamos a descubrir a la persona tal como él es, o tal como ella es. Y entonces tal vez, si no estamos basados en un compromiso, vamos a romper el pacto que hicimos. ¿Ok? Bueno, pues tiene que ser a prueba de idealismo. También tiene que ser a prueba de defectos de carácter. No hay una persona perfecta en este mundo. Y aunque cuando andabas de novio de él o de ella, te parecía que era el hombre perfecto o la mujer perfecta, otra vez, con el paso del tiempo descubrimos que no lo son. ¿Y qué va a pasar? Bueno, muchos se regresan, hermano, se regresan. Pero si estamos con un amor a prueba de los defectos de carácter, bueno, ayudaremos a nuestra pareja para que supere esos defectos de carácter. Y comprenderemos también esos defectos de carácter. Y trabajaremos juntos para mejorar en ese aspecto. También, hermanos, es un amor a prueba de problemas económicos. ¿Cuántos matrimonios no se rompen precisamente por los problemas económicos? Mientras las cosas van bien, todo está bien. Pero apenas empieza a ir mal económicamente el asunto y ya no estamos tan a gusto. Y empiezan los problemas hasta que llegan muchos al punto de la separación. ¿Sí? He platicado con matrimonios a veces que esa es precisamente la causa de que se lleven mal. Ven que cuando había dinero, estaba todo perfecto, pero apenas empezó a escasear el dinero y entonces la persona ya no vio con buenos ojos al otro. ¿Sí? Y entonces, hermanos, a veces los matrimonios se rompen por eso. Otros se rompen a causa de las enfermedades. Otros a causa, hermanos, de tantas y tantas cosas que pudiéramos pasarnos aquí hablando toda la tarde. Pero lo más importante, hermanos, es que entendamos que si tenemos un amor a prueba de todas estas cosas, el matrimonio permanecerá. Por esa razón, hermanos, es que decimos que para lograr la permanencia en el matrimonio se requieren estas tres cosas. Primero, entender que el amor es una cuestión de decisión. Segundo, comprometiéndonos con una unión permanente. Yo estoy comprometido con llegar hasta el final contigo. Y tercero, hermanos, con un amor a prueba de todas estas cosas que mencionamos ahora. Así que entonces, en Génesis 2, 24 al 25, hay estos dos principios para el matrimonio, que nos ayudan a entender cuál es el plan de Dios para el matrimonio. El plan de Dios es que el hombre y la mujer, hermanos, estemos unidos.
Perdón, el plan de Dios es que el hombre y la mujer primero se separen de la antigua familia y formen una familia nueva. El plan de Dios es que el hombre y la mujer estén viendo el matrimonio como algo permanente hasta que la muerte los separe. Ahora, hay un tercer principio ahí, en Génesis 2, 24 y 25. Dice el verso 24, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Bueno, este es el principio de la unidad matrimonial. Dios desea no solo que nos separemos de la antigua familia, no solo que decidamos estar hasta el final de nuestros días juntos, sino que estemos en realidad unidos. ¿Okay? La unidad matrimonial es vista en esta parte, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Esto significa, hermanos, que son una sola entidad, que son dependientes y complementarios el uno del otro. La unidad que Dios desea en el matrimonio, hermano, no es solamente una unidad física, de hecho la incluye, pero no es solamente estar juntos. Muchos matrimonios deciden estar juntos, pero en realidad están separados desde hace muchos años. ¿Sí? Viven juntos, duermen juntos, están juntos, pero en realidad están separados. ¿Cuál es entonces la unidad matrimonial que Dios desea? Fíjense, es una unidad donde los dos son dependientes el uno del otro. Esa dependencia del uno del otro sirve para poder cumplir los propósitos que se tienen como matrimonio. Pero también es una unidad donde se complementan el uno al otro. La suma de los dos logra ese propósito. Es una unidad entonces dependiente y complementaria. Ahora, cuando la Biblia dice ser una sola carne, esto incluye, número uno, unidad mental. La unidad mental consiste en tener los mismos objetivos y las mismas metas. Así que aquí empieza la unidad. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a analizar nuestro matrimonio si en realidad tiene esa unidad. ¿Tenemos los mismos objetivos y las mismas metas como matrimonio? ¿O cada quien está jalando para su lado? Podemos estar juntos físicamente, pero no mentalmente. Cuando en la Biblia se habla de la unidad del matrimonio, esto incluye primero una unidad mental. Es decir, tener los mismos objetivos, tener las mismas metas. Hablando de aquellos que somos cristianos, nuestra meta y nuestro objetivo es glorificar el nombre de Dios. Es seguir los pasos del Maestro. Es tratar de servir en la iglesia con nuestros talentos, con nuestros dones que tenemos. Bueno, eso significa entonces que si estamos unidos mentalmente, los dos tenemos que tener la misma meta de glorificar a Dios. Los dos tenemos que tener la misma meta de llegar a ser como nuestro Maestro. Los dos tenemos que tener la meta de usar nuestros talentos para servir a Dios. Puedo decir que los que estamos aquí, hermanos, creo que tenemos esa meta. De alguna o de otra manera estamos tratando de involucrarnos en el trabajo de la iglesia. Pero, hermanos, en la iglesia en ocasiones hay matrimonios que no tienen los mismos objetivos espirituales, que no tienen las mismas metas de agradar a Dios. Ese es el principio de toda unidad matrimonial. Que tengamos, hermanos, una misma meta. Ahora, también se requiere una unidad emocional. Y esa unidad emocional consiste en tener los sentimientos, las emociones, orientadas hacia la satisfacción del cónyuge. Fíjense lo que dice Proverbios 31:12. ¿Qué dice Proverbios 31:12? A ver, alguien que lo lea. Proverbios 31:12, casi a la mitad de la Biblia. Proverbios 31:12 a la una. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Y según este pasaje, la mujer virtuosa tiene una meta: darle a él, ¿qué cosa? El bien. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días de su vida. ¿Por qué ves esperanza tú, Luis? Como que quiere que se aprenda bien ese versículo. No sé por qué hace eso. Bueno,
Eso es lo que nos conviene a todos, ¿verdad? Como varones, ¿sí? Darle, ella está para hacernos bien todos los días de su vida. Bueno, esto que está aquí, hermanos, exalta, pues una característica que exalta a la mujer. Este es el tipo de mujer que Dios desea. Una mujer que es así, que está buscando siempre el bien de su cónyuge. Bueno, es una mujer que en cierto sentido está unida a su cónyuge emocionalmente. Pero esa es la parte de que tiene que hacer el hombre. Pero mire lo que dice Efesios 5:28. Efesios 5:28. Efesios 5:28. ¿Qué dice, hermanos? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ok. Ahora aquí está la lección para nosotros. Hermana Esperanza, Miriam Luis. Y dígale que se aprenda ahora este versículo, ¿verdad? Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo amamos a nuestro cuerpo? ¿Deseamos algo malo para nuestro cuerpo? ¿Deseamos que nos dé cáncer? ¿Deseamos cortarnos o herirnos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuidamos a nuestro propio cuerpo, protegemos a nuestro propio cuerpo. Bueno, dice, esa es la forma en la que tú tienes que demostrar tu amor por tu esposa. Ámala como amas a tu propio cuerpo. ¿Okay? Así que fíjense en esto, hermanos. Cuando el hombre y la mujer en el matrimonio, la mujer está buscando darle cosas buenas a su marido siempre, y el hombre está cuidando de su mujer como cuida su propio cuerpo, entonces ellos están unidos emocionalmente. ¿Por qué? Porque esto significa que en la mente de los dos, todos sus sentimientos están orientados hacia la satisfacción de su cónyuge, a que su esposo esté bien, a que su esposa esté bien. Eso es unidad emocional. Pero si yo quiero solamente que mi esposa haga cosas buenas para mí y yo no hago nada bueno para ella, en realidad esta no es la unidad que Dios quiere. O al revés también. Si yo quiero solamente que mi esposo esté viendo por mí, pero yo no quiero ver por él, pues en realidad no se está dando ese, no hay esa unidad emocional. Nuestras emociones están unidas de tal manera que yo no voy a buscar nada que no sea algo que le agrade a mi esposa. Y ella va a buscar hacer algo que a mí no me agrade, porque estamos unidos emocionalmente. ¿Okay? Ahora, también la unidad, hermanos, incluye la unidad espiritual. Es decir, tener las mismas metas espirituales. En el Salmo 127.1, ¿cómo se lee? ¿Qué dice el Salmo 127.1? Sí, Jehová no edifica casa. ¿Qué dice el 127.1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La casa aquí, está ahí nomás, con ese texto. Fíjense, hermano. La casa aquí es sinónimo de familia. Lo que está diciendo es que si Dios no está edificando la familia, vamos a poner el matrimonio en primer lugar. Si Dios no está edificando el matrimonio, entonces en vano está todo lo que hagamos. Nuestros matrimonios tienen que ser basados en el consejo de Dios. Fíjese esto. Dios es tan grande y tan sabio y nos ha dejado su revelación tan perfecta que es la Escritura, que en la Escritura nosotros encontramos los consejos que necesitamos para edificar correctamente nuestro matrimonio. Si usted tiene ahora problemas en su matrimonio, vaya a la Biblia y vea qué es lo que la Biblia le dice que tiene que hacer usted como esposa. Vaya a la Biblia y vea qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer nosotros como esposos. La Biblia es la palabra inquebrantable de Dios, es la palabra infalible de Dios, es la palabra que contiene el consejo exacto para cada cosa de nuestra vida, incluyendo nuestro matrimonio. Cuando los matrimonios están unidos espiritualmente, entonces será un matrimonio que se está dejando guiar por lo que la palabra de Dios dice que debe ser su matrimonio. Pero también la unidad entonces incluye la unidad física. La unidad física consiste en vivir y convivir juntos, disfrutándose el uno al otro y dándose el tiempo que se requiere el uno para el otro. De vez en cuando, hermanos, especialmente los que tienen todavía familia pequeña, tienen que darse tiempo el uno para el otro. De vez en cuando hay que dejar a los chiquillos
para pasar un tiempo juntos. Tal vez para algunos es difícil ahora porque están muy bebés, pero llegará el tiempo en que podrán hacerlo. Muchos de ustedes tienen la bendición de que sus padres viven todavía, y estoy seguro que no hay abuelos más contentos que aquellos que pueden cuidar a sus nietos por un tiempo. Además no se los tengan mucho tiempo, porque luego van a decir, como decía mi papá, no sé qué me hace más feliz, si cuando llegan mis nietos o cuando se van, ¿verdad? Pero, hermanos, en realidad es posible, es posible que las personas nos demos tiempo en nuestro matrimonio para atendernos, para procurarnos, para hacer algo los unos por los otros. Porque la unidad física no solamente consiste en vivir juntos, consiste también en convivir. Debe de haber esa convivencia entre los dos. Bueno, entonces mire esto, ya voy a terminar. Dios desea no solo entonces que haya una separación de la familia antigua. Dios desea no solo que haya un matrimonio permanente, también desea que nuestros matrimonios estén unidos. En una unidad física, en una unidad mental, en una unidad emocional y en una unidad espiritual. Ahora, ¿cómo podemos lograr esa unidad en estas 4 cosas que hemos dicho? Primero, hay que ser capaces de compartir todo en el matrimonio. No es así como decía mi papá, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, más bien, lo tuyo es mío y al revés, ¿verdad? Compartirlo todo significa compartir ideas, posesiones, habilidades, problemas, éxitos, fracasos, hermano. Todo se debe compartir en el matrimonio, incluyendo el cuerpo. Todo se debe de compartir, hermano. Eso va a hacer que tengamos unidad, en realidad. También la unidad se va a dar, la unidad matrimonial, si hacemos a un lado el egoísmo, si somos capaces de cambiar el yo por nosotros. Cuando dice que ahora somos una sola carne, ya no somos dos, sino uno solo. Ya no soy yo, ahora es nosotros. También se va a lograr, no queriendo ser exactamente iguales, sino, hermanos, conservando la identidad individual. Pero en medio de esa identidad individual podemos estar unidos. En realidad, hermanos, las diferencias nos complementan el uno al otro. Y lo último, esa unidad se va a lograr cuando nosotros nos enfocamos en la pareja y no solamente en los hijos. Los hijos son una parte fundamental de la vida nuestra en el matrimonio, pero los hijos son temporales. Si tenemos a nuestros hijos cuando todavía estamos jóvenes, bueno, pues descubriremos que todavía siendo relativamente jóvenes, nuestros hijos han crecido y ya no necesitarán de nuestra atención. Pero cuando un matrimonio se enfoca solamente en los hijos y se olvidan uno del otro, cuando los hijos crecen y se van, descubren que los dos solamente son un par de desconocidos, ¿sí? Porque nunca se dieron a la tarea de estar en realidad juntos. Quiero terminar diciéndoles esto, porque creo que Elías ya se enojó. Quiero terminar diciéndoles esto. Procuremos estar unidos en nuestro matrimonio, hermano. Qué bendición hay que Dios nos ha permitido conocer qué es lo que Él desea en el matrimonio. Bueno, los matrimonios que tienen estos principios de los que hemos hablado ahora son ese tipo de matrimonios que llegan hasta el final estando juntos. Hay un principio final, hermano, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero el último principio, hermanos, que Dios desea que sigamos en nuestros matrimonios es el principio de la comunicación. No solo separarse de la antigua familia, no solo tener un matrimonio permanente, no solo tener un matrimonio unido, sino también un matrimonio en el cual haya una comunicación adecuada. Pero ese lo vamos a dejar, hermanos, para la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por oírme ahora.